6 años de mi vida. 6 años de café aguado de máquina, sonrisas fingidas de pasillo y de tragarme mi propio orgullo tan profundamente que, a veces, podía sentir su sabor amargo en la suela de mis zapatos. Y todo lo que hizo falta para dinamitar ese edificio de paciencia fue una llamada telefónica de un hombre en Albornoz un viernes 13. Me gustaría decir que me pilló por sorpresa, que el mundo se hundió bajo mis pies, pero no fue así. Lo que estaba era preparado. Llevaba mucho tiempo ensayando mi caída. Permíteme que retroceda un poco, porque esta historia no empieza en París, entre las luces del Sena. Tampoco empieza con esa llamada intempestiva que cortó el aire de la mañana. Empieza una tarde lluviosa de marzo, 2 años antes de todo esto, cuando estaba con los codos hundidos en un archivador metálico en la planta 18 de la Torre Sevilla. Buscaba un contrato de un proveedor que Paqui, con esa seguridad inquebrantable de las secretarias de toda la vida, juraba haber archivado en la V. Yo, por mi parte, estaba convencido de que lo había sepultado bajo cualquier letra que le hubiese apetecido aquel día, siguiendo su propio y caótico orden alfabético. Nunca encontré ese contrato. En su lugar, hallé una carpeta de cartulina polvorienta, encajada con saña detrás de los expedientes colgantes, una reliquia llena de documentos que no habían visto la luz del sol desde los tiempos de Felipe González. En la pestaña, escrita con una caligrafía mecánica ya casi borrada, se leía: Estatutos fundacionales y reglamentos de Suárez y Asociados Capital, origen 1987. Estuve a punto de devolverla a su sitio. Casi. No sé qué me hizo sentarme en aquel suelo de moqueta gris y empezar a leerla. Quizá el puro aburrimiento de una tarde de oficina muerta. Quizá algo más antiguo y amargo que el aburrimiento, una chispa de curiosidad por el pasado de la familia en la que me había metido. Porque aquí está el detalle de trabajar para tu suegro. No es solo un empleo de 9 a 6. Es un recordatorio diario de qué posición ocupas exactamente en la historia de otra persona. Y Vicente Suárez me había dejado muy claro, desde el momento en que Elena nos presentó hace 17 años en una cena en el barrio de Santa Cruz, que yo era, como mucho, un personaje secundario en la suya. Cuando Elena nos presentó aquella noche, bajo el olor a azahar y el frescor de los patios, él me miró de arriba abajo como quien inspecciona un coche de segunda mano que no ha pedido probar y que, además, sospecha que tiene el motor gripado. Me dijo: Así que tú eres el que Elena ha estado escondiendo. ¿A qué te dedicabas exactamente? Le respondí que era consultor financiero. Asintió con una mueca, como si le hubiera confesado que coleccionaba cupones de descuento o que mi ambición no llegaba a la suela de sus zapatos. Ese fue nuestro comienzo. Nunca llegó a mejorar, simplemente aprendimos a tolerar el espacio que compartíamos. Así que, sí, tal vez lo que me hizo sentarme a leer aquellos estatutos fueron 6 años de ser llamado campeón con ese tono de condescendencia insoportable por un hombre de 75 años que construyó toda su identidad mirando por encima del hombro a los demás. Leí cada página lentamente, con la punta de los dedos manchada de un polvo grisáceo. Lo hice con esa sensación eléctrica de que tu vida está a punto de cambiar de carril y no quieres perderte ni una sola coma. Casi se me escapa. Estaba enterrado en la sección 14, subapartado C, vestido con ese lenguaje jurídico espeso diseñado específicamente para que se te nublen los ojos y sigas pasando páginas por inercia. Pero lo leí 3 veces, luego una cuarta, y a la quinta ya no estaba leyendo. Estaba calculando. La cláusula decía: cualquier empleado de Suárez y Asociados Capital que sea despedido sin causa justificada documentalmente, tras no menos de 5 años de servicio continuo a tiempo completo, tendrá derecho a una compensación en acciones equivalente al 18% del capital social de la empresa, valorado en el momento del despido. Me quedé muy quieto durante mucho tiempo, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Luego llamé a Raúl. Repite eso, dijo Raúl. Estábamos en una taberna de la calle Betis, de esas donde el aire huele a fritura y a río.
Teníamos un par de cañas encima y los turistas ya se habían retirado a sus hoteles. El camarero limpiaba vasos al otro extremo de la barra con la parsimonia de quien ha visto pasar toda la historia de Sevilla por sus mesas y ha decidido que le pagan por ser invisible. Dilo más despacio esta vez, insistió Raúl, apoyando los codos en la madera gastada. Si Vicente me despide sin causa tras 5 años de servicio continuo, dije, bajando la voz lo justo para que solo él me oyera, me llevo el 18% de la compañía. Directamente a mi bolsillo. Vicente presidía la mesa de juntas, flanqueado por sus sombras habituales. Paco a su izquierda y Daniel a su derecha, este último con una expresión que intentaba ocultar un nerviosismo creciente. Doña Carmen Montero aguardaba al fondo con su bloc de notas legal, sus gafas de lectura y esa paciencia infinita de quien ha esperado esta reunión en particular mucho más tiempo del que jamás admitiría ante nadie. Sin preámbulos, Victoria distribuyó 12 copias impecablemente encuadernadas de la sección 14, subapartado C. La sala se sumió en una lectura tensa. El silencio era tan denso que podía oírse el zumbido de los servidores al otro lado de la pared. La mandíbula de Vicente comenzó su metódico movimiento de molienda. Esto es una patraña, una emboscada, soltó finalmente, lanzando el documento sobre la mesa. Es una cláusula, señor Suárez, replicó Victoria con el tono de una profesora corrigiendo a un alumno que sabe perfectamente lo que ha hecho mal. Una cláusula legalmente vinculante redactada en su propio documento fundacional. El señor Hugo fue despedido sin causa justificada documentalmente tras 6 años y 4 días de servicio continuo. El umbral legal eran 5 años. Las matemáticas, como verá, no son complicadas. Quiero a Carmen aquí dentro ahora mismo, exigió Vicente, buscando su último escudo. La puerta se abrió y Carmen Valdés entró en la sala con una dignidad imperturbable. Se sentó exactamente en el centro de la mesa larga, marcando una distancia equidistante entre Vicente y yo. Ese posicionamiento lo dijo todo antes de que abriera la boca. Diles que esto no se puede aplicar, Carmen. Ordénales que se retiren, ordenó Vicente con voz ronca. Carmen levantó la vista de su carpeta de cuero. La cláusula es plenamente aplicable, Vicente. He pasado los últimos 3 días buscando desesperadamente una grieta jurídica, una forma de decirte lo contrario, y sencillamente no existe. Lo dijo con la asepsia con la que un médico comunica una enfermedad terminal. De forma limpia, final. Lo siento. Algo cruzó el rostro de Vicente que no le había visto en 6 años. La expresión de un animal acorralado que se queda sin espacio para maniobrar. Se giró hacia mí y cometió el error fatal que los hombres de su estirpe siempre cometen cuando las paredes se cierran. Lo llevó al terreno de lo personal, al fango. Tú nunca perteneciste aquí, Hugo, dijo con esa voz baja y siseante, la misma que había hecho que Julia se excusara de 1000 cenas durante 20 años. Te di un puesto porque mi hija me lo suplicó. Has sido un pasajero de lujo desde el primer día, un pasajero bien vestido, mediocre y profundamente desagradecido. ¿Y pretendes venir aquí a reclamar el 18% de algo que no tuviste absolutamente nada que ver en construir? Papá. Todas las cabezas se giraron al unísono hacia el rincón del fondo. Elena estaba allí. Había permanecido en silencio durante toda la reunión, sentada tranquilamente en una silla auxiliar donde todos habían asumido que era una asistente de Victoria. Se levantó, se alisó la chaqueta con una calma insultante y caminó hacia el centro de la sala con la deliberación de quien ha esperado 42 años para llegar a este preciso instante. El rostro de Vicente sufrió un espasmo de desconcierto. Vi cómo hacías que mamá se levantara de la mesa, dijo ella con una voz tranquila y firme que resonó en el cristal de los ventanales. Cada domingo, durante años, ella regresaba 20 minutos después con los ojos demasiado brillantes y el espíritu roto. Y tú seguías hablando, pontificando, como si ella no importara lo suficiente como para pausar una sola de tus frases. Se detuvo a escaso metro y medio de él.
Vi cómo hizo aquellas 2 maletas y se largó a Cádiz porque quedarse a tu lado se había convertido en una tortura física. Y luego dedicaste 2 años de tu vida a castigarla legalmente por haber tenido la osadía de ser libre. Miró a su padre como se mira un objeto antiguo que finalmente has decidido tirar a la basura. Le diste a Hugo este trabajo por pura soberbia, para tenerlo bajo tu bota. Le llamaste campeón con asco durante 6 años y le dijiste a una sala llena de gente que era uno de los buenos como si él necesitara tu miserable validación para existir. Su voz nunca subió de tono, y esa fue la parte verdaderamente devastadora del discurso. Construiste esta empresa con el capital de tu padre y la dignidad pisoteada de tus empleados, y hoy te ha costado todo porque despidiste a tu yerno desde un hotel de París un viernes 13, simplemente porque una foto de la Torre Eiffel hirió tu ego de cristal. Hizo una pausa necesaria. Te quiero porque eres mi padre, Vicente. Pero no me he sentido orgullosa de quien eres ni una sola vez en mi vida. Regresó a su asiento sin esperar respuesta. Doña Carmen Montero, rompiendo el silencio atronador, se aclaró la garganta y ajustó sus gafas. Votos a favor de reconocer la reclamación de acciones del señor Hugo bajo la sección 14, subapartado C del reglamento interno. 7 manos se levantaron en el acto. Vicente se quedó inmóvil, mirando al vacío. No importaba su reacción, ya era historia. El resto ocurrió por la fuerza de la gravedad. No fue un estallido, sino una demolición por acumulación de escombros. Paqui entró en el despacho de Victoria el viernes por la mañana con una carpeta que databa de hacía 4 años y que contenía pruebas que hicieron que mi abogada se quedara de piedra. Para el final de esa semana, 11 antiguos empleados habían dado un paso al frente. Denuncias por despidos improcedentes, entornos de trabajo hostiles y una queja por discriminación que llevaba 14 meses guardada en un cajón esperando este impulso. Cada caso individual era una piedra, juntos, eran una masa. Las facturas legales de Vicente se amontonaban cada día. Sus abogados de confianza dejaron de endulzar las cuentas y empezaron a pedir provisiones de fondos astronómicas. El consejo lo destituyó formalmente el jueves siguiente. Se resistió a vender sus acciones durante 2 semanas con la terquedad de un capitán que se hunde con un barco que ya no es suyo. Finalmente, dejó de resistirse porque el orgullo es una mercancía cara y las cuentas ya no le salían. Vendió su participación a doña Carmen Montero discretamente un jueves por la tarde. Sin ceremonias, sin fotos de despedida, solo una firma en un documento en un edificio que ya había pasado página antes de que él se levantara de la silla para irse. Yo vendí mi 18% a doña Carmen 2 semanas después. Raúl me preguntó por qué lo hacía hasta 3 veces, subiendo el volumen de su voz en cada ocasión. Le di la misma respuesta las 3 veces. Nunca quise la empresa, Raúl. Solo quería la cláusula. Quería que un hombre que se ha pasado la vida empequeñeciendo a los demás finalmente tuviera que sentarse al mismo nivel que todos los que había despreciado. Eso ya había sucedido. El resto era simple papeleo. Lo que doña Carmen pagó por mis acciones fue más que suficiente. Más que suficiente para marcharnos y no mirar atrás. Elena y yo nos sentamos a la mesa de nuestra cocina una última vez antes de entregar las llaves. Misma mesa, mismas tazas de café. La mesa donde 2 años antes extendí aquellos documentos fundacionales y puse en marcha el engranaje. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, observando el vacío de la casa. A algún lugar donde nadie sepa deletrear el apellido Suárez, respondí. Miró por la ventana hacia los naranjos y la luz dorada de Sevilla. Luego dejó su taza con un golpe seco. Empezaré a cerrar las maletas. Nos habíamos marchado para agosto. Julia escuchó la historia completa de boca de Elena por teléfono, desde Cádiz. Cuando Elena terminó de hablar, su madre guardó un silencio elocuente. Luego dijo, con la calma de una mujer que se había ganado el derecho a cada sílaba.
Siempre supe que ese hombre acabaría quedándose sin gente dispuesta a ser pequeña para que él se sintiera grande. Luego preguntó si Elena quería ir a visitarla a la playa un fin de semana largo. Elena dijo que sí antes de que su madre terminara la frase. Raúl nos llama todos los domingos, estemos donde estemos. Una tarde, meses después de nuestra partida, me preguntó si echaba de menos algo de mi antigua vida. Pensé en la planta 18 de la Torre Sevilla, en el traje marengo impecable y en el archivador polvoriento de aquella tarde de lluvia que lo inició todo. Ni lo más mínimo, le aseguré. Hay hombres que pasan toda su existencia construyendo reinos de cartón. Vicente Suárez construyó uno durante 30 años y lo perdió un jueves de julio porque llamó a su yerno cerdo perezoso desde París y no pudo terminar la frase antes de que la línea se cortara para siempre. 6 años de campeón, una cláusula olvidada, un hombre paciente y una mujer que llevaba la cuenta desde los 12 años y que, por fin, había terminado de contar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Raúl me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Llevas allí 4 años. 4 años y 2 meses, si no me fallan las cuentas. Cogió su cerveza, pero la soltó sin beber. Hugo, eso no es una cláusula olvidada. Es un boleto de la primitiva premiado que alguien se dejó en un libro. Es mejor que la lotería, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La lotería es puro azar. Esto, en cambio, puedo controlarlo. Haré que me despida. Pero lo hará bajo mis condiciones y en mi momento. Después del 5.º año, añadió él, completando mi pensamiento. Raúl me miró como un hombre mira a su mejor amigo cuando no sabe si está ante un genio de la estrategia o ante alguien que está sufriendo un colapso mental muy tranquilo y muy bien vestido. Luego se reclinó en su silla, miró hacia la puerta y preguntó. ¿Lo sabe Elena? Todavía no. Tienes que decírselo, dijo inclinándose hacia adelante, invadiendo mi espacio. Tienes que contárselo todo, porque si hay alguien en este mundo que tiene motivos de sobra para querer bajar a ese viejo del pedestal y ver cómo se le rompe el traje de seda, es ella. No se equivocaba. Y creo que, en algún lugar de mi mente, yo ya lo sabía desde que abrí aquella carpeta. Solo necesito escucharlo en voz alta, allí, frente al Guadalquivir, para que el plan dejara de ser una fantasía de oficina y se convirtiera en una declaración de guerra. Debéis entender algo crucial sobre Elena antes de que continúe, porque esta historia le pertenece a ella tanto como a mí, o quizás incluso más. Elena Suárez tiene 42 años y es, sin lugar a dudas, la persona más aguda que he conocido en mi vida. Posee una inteligencia afilada, de esas que no necesitan levantar la voz para cortar. Es más brillante que cualquier analista de nuestra oficina en la Torre Sevilla y mucho más sagaz que doña Carmen, que se doctoró en ICADE y se encarga de recordárnoslo en cada junta con una condescendencia académica agotadora. Es incluso más inteligente que el propio Vicente, aunque mi suegro preferiría tragarse cristales antes que admitir que su primogénita le supera en estrategia. Elena tiene los ojos serenos de su madre y el cerebro gélido de su padre. Ha pasado la mayor parte de su vida adulta agradecida por lo primero y profundamente furiosa por lo segundo. Vicente Suárez se casó con Julia Valero en 1974. Al principio, según cuentan las crónicas familiares, las cosas iban bien, o al menos mantenían las formas que se esperaban de una pareja de su clase. Pero Vicente tenía una forma de acentuar sus peores rasgos a medida que su cuenta corriente engordaba. Para cuando Elena cumplió los 12 años, el chalet de la urbanización La Motilla se había convertido en un lugar hostil, un escenario de guerra fría donde el aire siempre parecía a punto de romperse. Vicente nunca pegaba, era demasiado controlado para eso, demasiado esclavo de su propia imagen pública de caballero sevillano. Lo que hacía era mucho más cruel y, sobre todo, difícil de probar ante un juez.
Practicaba esa clase de crueldad psicológica que vive en el matiz del tono de voz, en el silencio prolongado tras una pregunta y en la forma específica en que un hombre puede hacer que una mujer se sienta como una carga absoluta simplemente con una mirada de soslayo. La interrumpía sistemáticamente en las cenas, la corregía delante de los invitados con una sonrisa falsa y la gestionaba como si fuera un activo tóxico de su cartera de valores. Fiscalizando cada céntimo, cuestionando cada desplazamiento y haciéndola sentir como un pasivo que él, por pura generosidad, elegía mantener a flote. Elena lo observaba todo desde su rincón. Registraba cada desplante, cada desprecio velado y cada momento de silencio sepulcral donde los hombros de su madre caían un centímetro más, antes de excusarse de la mesa para desaparecer en el baño y no volver en 20 minutos. Julia finalmente reunió el valor necesario y se marchó cuando Elena tenía 19 años. Hizo 2 maletas un miércoles por la mañana, aprovechando que Vicente estaba en el despacho dictando sentencias, condujo su coche hasta la casa de su hermana en Cádiz y pidió el divorcio 3 días después mediante un burofax. La respuesta de Vicente fue de manual. En público se comportó como la víctima herida, el marido abandonado y traicionado en privado, se convirtió en un litigante implacable. El acuerdo de divorcio tardó 2 años en cerrarse y le costó a Julia mucho más de lo que era justo, simplemente porque Vicente tenía mejores abogados, una paciencia infinita para el castigo y una ausencia total de remordimiento. Elena nunca lo perdonó. No del todo. Su historia no es como la de esas películas donde el padre y la hija se reconcilian en el tercer acto con un discurso lacrimógeno y un abrazo bajo la lluvia. El perdón que Vicente Suárez recibió de su hija fue de tipo estrictamente funcional. Es ese tipo de tregua que te permite sentarte a la mesa con alguien en Navidad sin clavarle el tenedor en la mano por el motivo equivocado. Mantenía la relación porque Julia se lo pidió expresamente para evitar más escándalos y porque Elena, siempre pragmática, entendía que quemar ese puente por completo le costaría más energía a ella que a él. Pero nunca olvidó. Nunca dejó de llevar la cuenta de cada humillación. Por eso, cuando me senté frente a ella en la mesa de nuestra cocina, con los documentos fundacionales de 1987 extendidos entre las tazas de café todavía humeantes, y le expliqué con detalle la sección 14, subapartado C, no se asustó. No entró en pánico ni buscó excusas morales. No me preguntó si estaba seguro de lo que decía. Lo leyó 3 veces, recorriendo las líneas con el dedo, más despacio que yo, saboreando cada palabra jurídica. Luego, levantó la vista y sus ojos brillaban con una luz que no le había visto en años. Nunca ha leído estos documentos, ¿verdad? No era una pregunta, era una confirmación de la debilidad del enemigo. Heredó la empresa, Elena, dije yo, recostándome en la silla. Lo heredó todo hecho. Nunca tuvo que luchar por los cimientos, así que nunca se molestó en mirar qué había debajo de la estructura. Algo se movió en el rostro de mi mujer. No era exactamente ira, era algo más viejo, una paciencia que había madurado durante décadas. Hizo que mi madre se sintiera una inútil, un lastre, durante 20 años, dijo en voz baja, casi para sí misma. Y a mí me ha hecho sentir que me había casado por debajo de mis posibilidades solo porque elegía a alguien que él no podía controlar ni había escogido a dedo. Te ha llamado campeón con esa sonrisita de asco durante 6 años, Hugo. 6 años tratándote como a un becario molesto. Volvió a mirar el papel, centrándose en el 18% de las acciones. Luego clavó su mirada en la mía. ¿Qué necesitas de mí para que esto funcione? Tenéis que entender cómo es exactamente Vicente Suárez para comprender la magnitud de nuestro juego. Tiene 75 años y conserva la complexión de un hombre que un buen día fue físicamente imponente. El problema es que nunca ha actualizado esa imagen de sí mismo. Mantiene una melena canosa, siempre impecable, que cuida con la dedicación religiosa que otros reservan a su salud cardiovascular. Luce un bronceado permanente, fruto de los fines de semana en su barco atracado en Puerto Cerry,
Y posee el apretón de manos de un hombre que está firmemente convencido de que la firmeza física comunica dominación psicológica. Heredó Suárez y asociados de su propio padre, la hizo crecer durante los años dorados del ladrillo y el mercado financiero, y ha estado viviendo de las rentas de aquel éxito desde entonces, paseando su apellido por los palcos de la maestranza. Mira a todo el mundo por encima del hombro no es un gesto ocasional, es su estructura ósea. Necesita a alguien por debajo de él de la misma forma que un edificio necesita cimientos para no desplomarse. Si me nombró director de operaciones, no fue por mi talento, sino porque necesitaba a alguien cercano a quien culpar cuando las cosas se torcían en los informes trimestrales. Me dio el despacho de la esquina solo porque Elena insistió durante una cena familiar especialmente tensa, y él no fue capaz de decir que no ante el fantasma de Julia, es decir, ante el recuerdo de lo que su exmujer pensaría, aunque ella viviera feliz en Cádiz sin dedicarle un solo pensamiento. Me llamó uno de los buenos en la cena de Navidad de la empresa, delante de 43 empleados, y estoy seguro de que se fue a dormir pensando que había sido un alarde de generosidad cristiana. Aquel hombre no tenía la más mínima idea del caballo de Troya que vivía dentro de sus propios muros. El plan requería dos virtudes que pocos poseen a la vez: paciencia infinita y provocación quirúrgica. Necesitaba completar mi 6º año con un expediente impecable, mientras me convertía en alguien lo suficientemente irritante como para que el dedo de Vicente en el gatillo del despido estuviera siempre caliente. No debía darle motivos para un despido procedente, nada de robos, faltas de asistencia o insultos, solo lo justo para mantener su sangre hirviendo a fuego lento. Elena lo bautizó como agravamiento estratégico. Yo lo llamé la actuación más agotadora de mi vida. Durante 2 años completos, hice todo bien sobre el papel y todo mal para las tripas de Vicente. Cuestionaba sus decisiones en las juntas de estrategia, siempre con una educación exquisita y apoyándome en datos irrefutables, lo cual es, para un hombre de su ego, mucho peor que un insulto directo. Ponía en copia a doña Carmen en correos electrónicos que Vicente hubiera preferido mantener en la informalidad del tú y yo. Empecé a tomarme mi hora completa para almorzar, fuera de la oficina, cada santo día. Dejé de reírme de sus rancias anécdotas de golf. Y, lo más imperdonable de todo en su código de valores, empecé a llegar exactamente a las 9 y a marcharme exactamente a las 18. En el universo de Vicente Suárez, no echar horas era básicamente una declaración de guerra que legalmente no podía aceptar como falta. Te noto diferente últimamente, me soltó una mañana, removiendo su café con la parsimonia de quien ha visto demasiadas películas de gánsteres poderosos. ¿Tienes algo en esa cabeza tuya, campeón? Solo estoy centrado en los números, Vicente, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Y los números parecen sólidos. No le gustó la respuesta. Me quería ver nervioso, sudando por su aprobación. En lugar de eso, le di competencia y eficiencia fría, y la competencia ajena le enfurecía más que cualquier otra cosa. No lo sabía todavía, pero Paco Hierro, el vicepresidente y sombra personal de mi suegro, ya había empezado a susurrarle al oído que me había acomodado demasiado, que estaba tramando algo por mi cuenta. Me enteré de esto gracias a Paqui, que lo oía todo tras las puertas dobles y no decía nada, lo que la convertía, de facto, en la persona más poderosa de la planta 18. Entonces surgió la idea de París. Fue Elena quien plantó la semilla, era la única forma de que el engranaje terminara de encajar. Lo sacó durante un almuerzo dominical en casa de Vicente, una de esas mansiones en la Motilla que tienen nombre propio en la entrada en lugar de número. Y lo hizo como lo hacía todo. Sin dramas, soltándolo en mitad de la conversación como quien deja caer una piedra en un pozo profundo. Hugo nunca se ha tomado unas vacaciones de verdad, dijo ella, rellenando su copa de agua con una calma insultante. En 6 años, ni siquiera ha pedido un puente largo. Quiero que vayamos a París. 2 semanas enteras. Concha, la segunda esposa de Vicente,
una mujer agradable de Málaga que había aprendido pronto que en esa mesa era mejor no tener opiniones propias, pareció encantada con la idea. Oh, qué romántico, París en esta época debe de estar precioso. Vicente, que estaba cortando su solomillo al punto, se detuvo en seco. 2 semanas es mucho tiempo para estar fuera de la oficina, Elena. Las cosas están movidas. Recursos Humanos ha confirmado que Hugo tiene 31 días de vacaciones acumuladas sin usar, replicó Elena con un tono clínico. Carmen ya ha dado el visto bueno administrativo. Está todo aprobado. ¿Verdad, Hugo? Todo aprobado, confirmé, tomando un sorbo tranquilo de mi Rioja. Vicente me miró a través de la mesa. Fue una mirada larga, pesada, cargada de todo lo que no podía decir delante de su hija y su mujer. Sostuve su mirada lo justo para mostrar que estaba cómodo, pero no tanto como para que pudiera acusarme de insolencia. Volvió a su plato, pinchando la carne con más fuerza de la necesaria. Divertíos, dijo, y le costó tanto pronunciarlo que casi pude oír el crujido de sus dientes. Le estaba costando el control absoluto de su feudo. Solo que todavía no sabía que ese era solo el principio del fin. Aterrizamos en París el viernes, 6 de junio, dejando atrás el calor pegajoso que ya empezaba a adueñarse de las calles de Sevilla. Elena y yo nos instalamos en un pequeño hotel boutique cerca del Sena, de esos con contraventanas de madera y vistas a los tejados de pizarra. Aquella primera noche, apoyados en la barandilla de hierro forjado de nuestro balcón, ella brindó conmigo con una copa de champaña y me lanzó la pregunta que sobrevolaba nuestras maletas desde que salimos de casa. ¿Cuántos días se ve el Montes que aguantará, Hugo? 8, respondí con total seguridad. Al octavo, llamará. ¿Estás seguro? Elena arqueó una ceja, divertida. Raúl apostaba a que no pasaría de las 72 horas antes de que el ego le supurara y no pudiera contenerse más. Yo le doy 8 días. Lo conozco por sus silencios, no por sus gritos. Necesita que la ausencia le escueza lo suficiente como para sentirse justificado en su ira. Ella sonrió. Fue una sonrisa de las de verdad, de las que iluminan la cara y borran el cansancio. Una de esas sonrisas que 6 años de cenas dominicales con el patriarca habían vuelto tan raras que yo llevaba la cuenta de cada una de ellas como si fueran pepitas de oro. El segundo día, le envié a Vicente una foto de la Torre Eiffel bañada por la luz del atardecer. Añadí un texto escueto. Ciudad increíble. Muy recomendable para desconectar de todo. No hubo respuesta, ni siquiera el doble cheque azul de confirmación, pero sabía que la estaba mirando. El cuarto día, hice que Paqui pospusiera 3 reuniones estratégicas para la semana siguiente, alegando que necesitaba consultar unos flecos en persona al volver. Sabía perfectamente que esa información viajaría a través de Paco Hierro hasta el despacho de Vicente como el agua que busca desesperadamente su cauce. El sexto día, Elena le envió a Concha un video desde un restaurante en una azotea con vistas a Montmartre. Concha, en su papel de mensajera involuntaria, se lo belmontembió a Vicente en menos de 1 hora. Siempre lo hace. Su necesidad de compartir la felicidad ajena es el radar perfecto para los celos de su marido. El octavo día fue, efectivamente, el viernes, 13 de junio. Estaba en el balcón, con un café humeante en la mano, viendo cómo París despertaba entre brumas plateadas cuando mi teléfono rompió el silencio de la mañana. Miré la pantalla. Vicente Suárez. A través de la puerta de cristal, vi a Elena sentada en la cama, observándome en silencio. Ella sintió una sola vez, un gesto casi imperceptible pero cargado de toda nuestra historia compartida. Deslicé el dedo y respondí. ¿Vicente? ¿Qué demonios se ve el Montes que estás haciendo, Hugo? Esa voz. 30 años de empleado se habían marchitado bajo el peso de ese tono de mando. Paco me dice que todo tu departamento está funcionando con el piloto automático.
Tengo 3 llamadas de clientes VIP pospuestas sin mi autorización directa y tú estás en Francia perdiendo el tiempo y comiendo. ¿Qué? ¿Croissants de mantequilla? Le dejé hablar, dejando que su indignación creciera hasta que se quedó casi sin aire. Vicente, no me llames Vicente. Soy el presidente de esta compañía, la levanté de la nada con mi propio sudor, una mentira que repetía tanto que ya se la creía. Pero este no es el momento de lecciones de historia. Vuelves esta misma noche. ¿Te queda claro? ¿Me oyes? O vuelves esta noche o no te molestes en aparecer por la oficina el lunes. Has terminado aquí. No podemos permitirnos a alguien que desaparece justo cuando hay trabajo de verdad sobre la mesa. Es un comportamiento de cerdo perezoso, campeón. Siempre supe que no tenías lo que hace falta para. Me reí. No fue una risita nerviosa ni un gesto de cortesía. Fue una carcajada auténtica, profunda, una risa que llevaba gestándose 6 años en el fondo de mis pulmones y que subía desde ese lugar que Vicente Suárez había intentado aplastar durante demasiado tiempo. Luego, sin decir una palabra más, colgué. Elena apareció en el umbral de la puerta del balcón, envuelta en una sábana blanca. ¿Lo ha dicho? Lo ha dicho, respondí, sintiendo un peso inmenso desprendiéndose de mis hombros. Ha usado las palabras mágicas. Todo está grabado en la nube. Se acercó, me quitó el café de la mano con suavidad, bebió un sorbo largo y me lo devolvió. Fuera, el Sena fluía como siempre. Lento, imperturbable, soberano e indiferente a los pequeños reinos de los hombres que se cebe el monte en dioses. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó ella, mirando al horizonte de la ciudad. Miré París por última vez esa mañana, dorada y antigua, completamente desinteresada en la existencia de un tal Vicente Suárez, en su imperio de cartón piedra de 30 años o en los improperios que ahora mismo estaría lanzando contra las paredes de su despacho en la Torre Sevilla. Ahora vamos a terminar nuestras vacaciones como nos merecemos, dije. Y cuando volvamos a casa, simplemente tomaremos lo que, por ley y por justicia, siempre fue nuestro. Nos quedaban 8 días de viaje. Ninguno de los dos desperdició ni un solo segundo. Hay un tipo de silencio muy específico, denso y casi sólido, que recibe a un hombre que acaba de ser despachado por teléfono en París y, aún así, decide agotar sus vacaciones hasta el último minuto. Lo sé bien porque regresé a Sevilla el domingo, 15 de junio, y ese silencio me dio la bienvenida en la cinta de recogida de maletas de San Pablo. Me escoltó hasta el aparcamiento y se sentó de copiloto durante todo el trayecto por la C30, como un autoestopista que conociera perfectamente nuestro destino. Elena conducía. Siempre toma ella el volante cuando ocurre algo de calado, dice que la actividad mecánica de las marchas la mantiene serena. Yo siempre he sospechado que, en realidad, es porque le gusta sentir que tiene el control del vehículo cuando sabe que el mundo exterior está a punto de saltar por los aires. ¿Listo? Preguntó mientras nos incorporábamos al flujo de la Avenida de la Palmera, flanqueada por sus palmeras y sus pabellones regionalistas. Llevo listo 2 años, Elena. Eso no es lo que te he preguntado, Hugo. Te pregunto por el ahora. La miré de perfil. Sus manos apretaban el cuero del volante con firmeza. Sí, dije finalmente. Estoy listo. Asintió y no añadió nada más, pero noté cómo su postura se relajaba 1 milímetro. No hacía falta decir nada. Así es como funcionan 20 años de convivencia cuando funcionan de verdad. Los silencios son informativos, no vacíos. No pisamos la oficina ese día. El domingo era para deshacer maletas, reagruparse y dejar que Vicente Suárez se macerara en su propia bilis, en lo que fuera que hubiera estado rumiando desde el viernes 13. Había aprendido en 6 años que el arma más letal contra un hombre que necesita ejercer un control absoluto es negarle la interacción. Ni llamadas de disculpa, ni correos justificativos, ni súplicas de clemencia. Nada.
Y la nada, para un narcisista como Vicente, resulta absolutamente ensordecedora. Raúl apareció esa noche por casa con una botella de un reserva de la Ribera del Duero y la energía eléctrica de quien ha pasado 8 días contando los minutos para recibir el informe de daños. Cuéntamelo todo, paso por paso, dijo, apoderándose de mi sillón orejero como si fuera de su propiedad. Empieza por el momento exacto de la llamada. Se lo relaté con lujo de detalles. Cuando llegué al punto en el que solté la carcajada y le colgué sin darle opción a réplica, Raúl se cubrió el rostro con ambas manos y emitió un sonido gutural, a medio camino entre el pánico y la admiración. «Le has colgado a Vicente Suárez», susurró. En mitad de una de sus sentencias inapelables. Técnicamente, le corté justo antes de que terminara de insultarme, maticé con una sonrisa. Raúl miró a Elena, buscando cordura. ¿Siempre es así de temerario? Llevamos 20 años juntos, Raúl, respondió ella mientras servía las copas con pulso de cirujano. Te acabas acostumbrando a su forma de medir los tiempos. Brindamos los tres por la sección 14, subapartado C, como si fuera un salmo religioso. Durante casi una hora, sentados en nuestro salón mientras el ventilador de techo cortaba el aire pesado y Sevilla rugía con su calor de junio tras los ventanales, todo pareció casi demasiado sencillo. No lo sabía en ese instante, pero la palabra fácil estaba a punto de tomarse una excedencia indefinida. Lunes, 16 de junio. El primer día del resto de la vida de Vicente Suárez, aunque él todavía lo ignorase. Me puse mi mejor traje, el de color gris marengo que Elena me regaló hace 3 navidades y que mi suegro, en un alarde de su habitual tacto, tildó una vez de excesivo para alguien en tu posición. Conduje hasta el centro, aparqué en mi plaza de siempre y subí en el ascensor de cristal hasta la planta 18. Crucé el umbral de Suárez y Asociados Capital con el paso de quien no tiene nada que ocultar. A las 8:59 en punto, la recepción se sumió en un silencio sepulcral, ese tipo de vacío sonoro que se produce en un restaurante cuando entra alguien a quien todos reconocen pero nadie se atreve a saludar. Paqui, mi secretaria, estaba tras su mesa. Al verme, sus ojos recorrieron 3 estados anímicos en segundos. Alivio puro, pánico absoluto y, finalmente, esa máscara de profesionalidad gélida que le había costado 15 años perfeccionar. Era buena, pero yo conocía sus tics. Buenos días, Paqui, dije, dejando mi maletín sobre su mostrador. Señor Suárez. Balbuceó con cautela. No estábamos seguros de si contábamos con usted hoy. ¿Y por qué no iba a ser así? Abrió la boca, la cerró sin emitir sonido y lanzó una mirada fugaz hacia el fondo del pasillo, donde se alzaban las puertas dobles del despacho de Vicente. El señor Suárez ha convocado una reunión de urgencia con todos los directores a las 9. Excelente noticia, repuse. Me encantan las reuniones de directores a primera hora. Me dirigí allí sin esperar invitación. La sala de juntas tiene ventanales que van del suelo al techo con unas vistas espectaculares del Guadalquivir, una estampa que nadie se atreve a mirar porque Vicente Suárez tiende a llenar cualquier estancia con su presencia, como un frente nuboso que acapara todo el pronóstico meteorológico. Estaba de pie, presidiendo la mesa, con sus gafas de lectura y una montaña de informes delante. Aparentaba cada uno de sus 75 años, aunque su postura gritaba que se negaba a ceder un solo centímetro de terreno. Paco Hierro estaba a su izquierda, con cara de no haber dormido. Daniel, el eterno aspirante, se había posicionado exactamente un asiento más cerca de Vicente que los demás, como un satélite buscando calor. Doña Carmen, la directora jurídica y la única persona en esa sala cuyo criterio legal importaba realmente, estaba al fondo, consultando su teléfono con ese desinterés quirúrgico de quien ya ha sobrevivido a 3 sucesiones empresariales. Había 7 personas en la sala. Fuimos 8 en cuanto puse un pie dentro. Vicente levantó la vista. Y esto es lo que quiero subrayar. El hombre no pestañeó.
7 décadas de autoridad incontestable le habían esculpido un rostro que no registraba la sorpresa de forma vulgar. Lo que cruzó sus facciones fue una recalibración lenta, el gesto de un jugador de ajedrez que descubre que su oponente ha hecho un movimiento prohibido y duda entre llamar al árbitro o volcar el tablero. Eligió el ataque. Hugo, pronunció, con el mismo tono que se usa para reprender a un perro que ha mordido la correa. Vicente, respondí, con la entonación que se le dedica a un hombre que aún no sabe que su imperio es de humo. Me senté con total parsimonia y me serví café de la jarra térmica. Vertí el líquido despacio, dejando que el aroma llenara el silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra. Paco Hierro escudriñaba su bloc de notas como si buscara en él un mensaje de salvación divina. Fuiste despedido, Hugo, dijo Vicente en voz baja, una amenaza contenida que resultaba más inquietante que un grito. Fui despedido por teléfono, corregí, mientras disfrutaba de unas vacaciones aprobadas por escrito. Efectivamente. Despedido. Tomé un sorbo de café, saboreándolo. Está muy bueno este café. ¿Hemos cambiado de proveedor en mi ausencia? No es el momento para ironías, Hugo. Intervino Paco, intentando ganar puntos. Paco, le cortó Vicente en seco, y Paco se encogió al instante. Mi suegro mantuvo sus ojos clavados en los míos. Estás fuera. Eso significa que ya no trabajas aquí. Significa que esta no es tu silla, ni tu reunión, ni tu café. Y ahora, me gustaría que abandonaras el edificio por tu propio pie antes de que llame a seguridad. Por supuesto, dije, levantándome y abotonándome la chaqueta con calma. Pero antes, me gustaría tener unas palabras con doña Carmen. Carmen Valdés, para ser exactos. Mi directora jurídica. Necesito una reunión con ella esta misma mañana para tratar unos flecos de mi baja. Temas de recursos humanos. Cuestiones rutinarias. Pronuncié la palabra rutinarias cargándola de una intención que no tenía nada de inocente. Vicente me miró fijamente. Su mandíbula realizó ese movimiento de molienda, un gesto lento y rítmico que Elena recordaba desde su infancia, la señal inequívoca de que algo en la casa estaba a punto de volverse muy ruidoso o extremadamente frío. Fuera de mi edificio, repitió él, casi en un susurro. Claro, concedí, recogiendo mis cosas. Dile a Carmen que la espero en la taberna de la calle Betis. Ella conoce el sitio. Un placer veros a todos, caballeros. Doña Carmen, esa chaqueta le sienta de maravilla. Carmen Valdés apretó los labios con fuerza, quizá para contener lo que sospecho que era una sombra de sonrisa. Salí de la sala sin mirar atrás. Escuché a mis espaldas como Vicente le ladraba algo a Paco con una voz que sonaba a grava triturada. Oí las prisas, oí la puerta cerrarse con violencia, y caminé hacia el ascensor con la serenidad de quien ha esperado 2 años para que llegara este lunes por la mañana. Carmen Valdés llamó a las 11:47. Yo apuraba mi segundo café en la taberna de Salva, un local de la calle Betis que a esa hora técnicamente aún no estaba abierto al público. Salva, un hombre corpulento y de pocas palabras que le debía un favor eterno a Raúl por una historia de juventud que nunca me habían contado del todo, me había permitido sentarme en la barra a cambio de una tertulia circular sobre los últimos fichajes del Betis y el calor que se avecinaba. Hugo, dijo Carmen al otro lado de la línea. Tenía esa voz de cirujana veterana que ha dado malas noticias tantas veces que ha terminado por adoptar un tono asépticamente neutral. Creo que es imperativo que nos veamos. Es exactamente lo que sugerí esta mañana en la junta, Carmen. Lo sé. Hubo una pausa densa, cargada de estática. Pero no en la oficina. Ni siquiera en las inmediaciones de la torre. Esa pausa me lo confirmó todo. Carmen Valdés era la abogada de Vicente en el mismo sentido en que un médico pertenece a un hospital. Lealtades profesionales intactas, sí,
pero gobernada en última instancia por un código deontológico que superaba los caprichos de quien firmaba su nómina. Y algo en su silencio me gritaba que se había pasado la mañana buceando en archivos que nadie había osado abrir en décadas. Específicamente, sospechaba que unos estatutos fundacionales de 1987. Has estado leyendo, ¿verdad? Solté, midiendo mis palabras. Otra pausa. Esta vez más prolongada, casi pesada. ¿Dónde estás exactamente? En lo de Salva, en la calle Betis. Frente al río. Estaré allí a las 3 en punto. Y colgó sin esperar confirmación. Miré a Salva, que repasaba la madera de la barra con un trapo blanco. ¿Tienes algo de comer ahí atrás, Salva? Algo sólido. Son las 11 de la mañana, Hugo. A esta hora solo hay aceitunas y fe. Ha sido una semana muy larga, sé Belmont teme. Ponme lo que tengas. Carmen llegó con la puntualidad de un cronómetro suizo. A sus 51 años, destilaba esa elegancia sobria de la burguesía sevillana que no necesita logotipos para imponer respeto. Vestía una chaqueta de lino color tormenta y portaba una carpeta de cuero granulado que, estaba seguro, contenía una copia recién impresa de la sección 14, subapartado C. Se sentó frente a mí, pidió una botella de agua mineral, lanzó una mirada fugaz a mi caña de cerveza y no hizo el más mínimo comentario al respecto. «¿Lo has leído?», afirmé, rompiendo el hielo. «¿Cuándo encontraste esto?», preguntó ella, yendo directa al grano. «Hace 2 años. Marzo. Una tarde de lluvia rancia, un archivador olvidado en la planta 18. Ya conoces la historia del desván de los horrores de Vicente». Carmen cerró los ojos un instante, como si procesara la magnitud del descuido. 2 años. Susurró. Abrió la carpeta. Allí reposaba el documento. Impreso, subrayado en un amarillo chillón y con anotaciones al margen escritas con esa caligrafía apretada y perfeccionista de una mujer que llevaba redactando actas legales desde antes de que algunos de mis colegas terminaran el instituto. Giró el papel hacia mí, aunque ambos sabíamos que yo podría recitarlo en sueños. ¿Eres consciente de la magnitud de lo que estás reclamando, Hugo? Reclamo el 18% de Suárez y Asociados Capital, dije con voz firme. Valorado al precio de mercado de hoy mismo. Teniendo en cuenta la adquisición de Bellido el trimestre pasado, eso sitúa la valoración de la compañía en algo más de. Sé perfectamente lo que vale la empresa, Hugo. No me des lecciones de contabilidad. Me miró fijamente, con una intensidad que traspasaba las lentes de sus gafas. Vicente va a luchar a muerte por esto. Lo sabes, ¿verdad? Tiene recursos ilimitados, contactos en cada juzgado de la ciudad y abogados que van mucho más allá de mi departamento. Hará que este proceso sea feo, asfixiante, largo y ridículamente caro. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio de seguridad. Carmen, encontré esa cláusula hace 700 días. He pasado cada uno de esos días construyendo un expediente laboral que es una obra de arte. He documentado cada revisión de desempeño positiva, cada felicitación por escrito, cada ausencia aprobada por recursos humanos. Tengo 6 años de servicio impecable y, ahora, un despido fulminante comunicado verbalmente en una llamada internacional, sin causa justificada y contra un empleado en periodo de vacaciones reglamentarias. Me recliné de nuevo, relajando los hombros. No es que esté preparado. Es que llevo meses con las maletas hechas junto a la puerta, esperando a que él diera el primer paso. Carmen me sostuvo la mirada durante un tiempo que pareció eterno. Luego bajó la vista hacia la cláusula subrayada. Entonces hizo algo que jamás habría esperado de Carmen Valdés, una mujer a la que había visto impasible en fusiones traumáticas que hicieron llorar a tíos curtidos en 1000 batallas. Exhaló un suspiro lento y profundo, como si acabara de soltar un lastre que llevaba años arrastrando. Te despidió estando tú en París,
dijo ella, con un tono que no era una pregunta, sino el dictado de una sentencia inapelable. Viernes 13, añadí. A los 8 días de un descanso aprobado, simplemente porque le envié una foto de la Torre Eiffel y no me mostré lo suficientemente sumiso cuando llamó para ladrarme. Algo se quebró en la máscara profesional de Carmen. Algo que no figuraba en ningún código civil. Llamó a mi propia madre pasivo financiero, dijo en un susurro, casi para sí misma, durante la auditoría de la cuenta en Diques, delante de todo el equipo de consultoría. Levantó la vista y sus ojos estaban vidriosos pero decididos. Llevo trabajando para ese hombre 11 años, Hugo. 11 años de desplantes. Guardé un silencio respetuoso. Dejé que el peso de su propia confesión se asentara en el aire entre nosotros. Ella cerró la carpeta y la alineó con una precisión obsesiva sobre la barra. Vas a necesitar un abogado externo de primer nivel. Yo no puedo representarte, es un conflicto de intereses de manual. Pero sé perfectamente a quién debes llamar. Sacó una tarjeta de visita de un compartimento oculto de su carpeta y la deslizó por la madera. Es una tiburón. Le va a encantar este caso. Casi tanto como a mí ver cómo lo gana. Cogí la tarjeta. El nombre impreso en relieve prometía tormenta. Una cosa más, añadió Carmen, levantándose y recuperando su armadura de hierro. El Consejo de Administración se reúne este jueves. Es la sesión trimestral ordinaria. Carmen Montero preside el Comité de Gobierno Corporativo. Sostuvo mi mirada un segundo extra. Y, según los estatutos que tanto te gustan, la asistencia está abierta a cualquier accionista activo o con derechos de capital en litigio por despido improcedente. Tomó un sorbo de su agua, dejó el vaso y salió de la taberna sin mirar atrás. Miré la tarjeta durante un buen rato, sintiendo el pulso en las yemas de los dedos. Luego, llamé a Elena. Se está moviendo, dije nada más oír su voz. ¿Cómo de rápido? Miré por el ventanal de Salva hacia el Guadalquivir. El río bajaba marrón, lento y sosegado, ajeno a las miserias de los hombres que se cebe el monten dueños de sus orillas. Mucho más rápido de lo que su padre va a poder reaccionar. Al otro lado de la línea, mi mujer, la niña que había visto a su padre anular a su madre almuerzo tras almuerzo, la mujer que había pasado 2 décadas fingiendo normalidad ante un tirano de guante blanco, se echó a reír. Fue una risa limpia, liberadora. Una risa que, de algún modo, me dio más miedo que cualquier amenaza de Vicente. Y en algún despacho de la planta 18, estaba dispuesto a apostar mi cuello a que la mandíbula de Vicente Suárez se estaba moliendo de nuevo. Perfecto. ¡Qué muela! El jueves estaba a solo 4 días de distancia y yo tenía una junta que dinamitar. 6 años de ser el campeón de alguien, 6 años de café de plástico y de tragar verdades que debieron gritarse en salas llenas de gente. 6 años viendo a un hombre de 75 años dirigir su pequeño feudo como si el mismísimo Dios le hubiera dado el visto bueno para el cargo por toda la eternidad. El jueves llegó como llegan los días señalados. En un silencio absoluto, sin fanfarrias, indiferente al hecho de que el orden de las cosas estaba a punto de invertirse. Me levanté a las 5:30 de la mañana. Me duché, me afeité con cuidado y me quedé en la cocina, ya enfundado en mi traje marengo, mientras Sevilla empezaba su entrada húmeda y perezosa a través de los cristales. Elena bajó a las 6. Me vio allí plantado y no necesitó darme los buenos días. Fue directa al armario, sacó nuestras 2 tazas de siempre y sirvió el café. Hoy es el día, dijo ella. No era una pregunta. Hoy, confirmé. Bebimos en un silencio compartido que pesaba más que 1000 discursos. Fue el momento en el que más unidos, más casados y más cómplices nos habíamos sentido en 20 años de vida común. Y eso, en nuestra historia, era decir mucho.
Llegué a la Torre Sevilla a las 8:40 de la mañana acompañado por mi abogada externa, Victoria Belmonte, una recomendación personal de Carmen Valdés. Victoria tiene 53 años, un historial de 38 victorias en 41 casos de alto perfil y pertenece a esa clase de mujeres que entran en una habitación con la seguridad de quien ya ha leído el final del libro y sabe que el desenlace le favorece. Subimos a la planta 18 en un silencio sepulcral. Al vernos aparecer, Paqui levantó la vista con un gesto instintivo y echó mano al teléfono de la recepción. No te molestes, Paqui, le dije con un tono suave pero firme. Ya conocemos el camino de memoria. Mi madre me llamó un jueves por la mañana y, para cuando colgó, supe que mi hijo había cometido el error más grande de su vida. Hay errores que se perdonan con un abrazo, y hay otros que cavan una fosa entre dos personas para siempre. Soy Marcos Navarro. Me gano la vida arreglando cosas. No me refiero a las chapuzas domésticas de un manitas de barrio, aunque en mis tiempos he tapado bastantes grietas en el yeso para pagar las facturas. Soy el tipo al que la gente llama cuando algo se rompe y no se puede arreglar con una llave inglesa. Malas decisiones, consecuencias peores, nudos legales que asfixian familias enteras. Llevo tanto tiempo haciendo de solucionador que la habilidad dejó de ser un orgullo para convertirse en una especie de maldición silenciosa. Mientras estaba en mi cocina en Zaragoza, viendo cómo el humo del café se perdía frente a mí en la encimera, sentí ese familiar zumbido eléctrico en el pecho. Ese aviso visceral de que algo ya se ha roto irremediablemente, aunque el mundo todavía finja que todo está en orden. Apenas pasaban las 9 de la mañana. Mi madre, Martina Navarro, de 81 años, es de las que todavía se aferra al teléfono fijo en su casa de la calle Alfonso, en el corazón gélido de Teruel. Me llamó de la nada, sin preámbulos. Sin el típico hola, hijo, sin quejas sobre el cierzo que sopla en el valle o comentarios mordaces sobre mis entradas cada vez más pronunciadas. Solo soltó mi nombre con un tono plano, casi quirúrgico, como quien tantea la solidez del suelo antes de dar un paso en la oscuridad. Marcos. Hola, mamá. He apagado el fuego ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Ya ha sido la fiesta de graduación de Mateo? Ahí estaba la punzada. Dejé la taza sobre el mármol muy despacio. Mateo, mi nieto, hijo de Javier y mi nuera Victoria, acababa de terminar su primer año en la Complutense de Madrid. Victoria llevaba meses aireando sus planes de hacerle una fiesta por todo lo alto en su casa de las afueras, en una de esas urbanizaciones de lujo en Pozuelo con garita de seguridad y césped cortado con escuadra. Una terraza inmensa, un barrio exclusivo, el tipo de casa que mencionan en las conversaciones más de lo estrictamente necesario para que sepas exactamente cuánto les ha costado. Supuse que, por pura decencia, me llamarían. Supuse que a Martina también. Ella es la bisabuela del chico, la mujer que le enseñó a jugar al mus y a no rendirse nunca con una mala mano. Una vez, en el pueblo, espantó a un jabalí que se cruzó en su camino mientras iba en bicicleta, usando solo una escoba y sin soltar su copa de vino. Se había ganado la invitación con creces. Sí, dije despacio, midiendo mis palabras. Creo que fue el sábado pasado. ¿Por qué lo preguntas? Porque nadie te llamó, Marcos. Llamé a Javier ayer tarde para preguntar, continuó ella, y se quedó mudo, como si le hubiera pillado robando en la despensa. Luego Victoria se puso al teléfono, soltó una risita de esas suyas y dijo: «Ay, señora Navarro, no se preocupe, la fiesta fue el sábado pasado». Sentí un frío repentino recorriéndome la columna. No era rabia, todavía era reconocimiento. Esa risa. No lo sabía en ese momento, pero iba a ser el sonido más caro que Victoria jamás hubiera emitido en su vida. Llamé a Javier antes incluso de colgar del todo con mi madre. Respondió al segundo tono, demasiado rápido, con esa ansiedad que delata a los culpables. No perdí el tiempo en cortesías. ¿Por qué no estuvo tu abuela en la fiesta de Mateo?
Silencio. El silencio denso y pesado de un hombre que está echando cuentas desesperadas en su cabeza. Papá, escucha. Solo eran amigos de Mateo, gente joven de la facultad. No fue realmente un evento familiar. Tiene 81 años, Javier. Vive a media hora de vosotros y es su bisnieta. Lo sé, pero... Mira, tengo que dejarte, estoy en medio de algo. Y entonces ocurrió algo que recordaré siempre a cámara lenta. Escuché la voz de Victoria de fondo. No distinguí las palabras, solo el tono. Bajo, urgente, cortante, como una entrenadora susurrando instrucciones directas por un auricular. Se me erizó el vello de la nuca. Iremos a verte, soltó Javier finalmente, como quien lanza un hueso para distraer a un perro. La semana que viene bajamos a Zaragoza y te lo explicamos todo en persona. Javier, la semana que viene. Papá, por favor. Tengo que colgar. Me quedé allí, solo con mi café ya helado y una sospecha que empezaba a quemar. Tenía la fea certeza de que este desplante no tenía nada que ver con una simple fiesta de estudiantes. Llamé a Martina de nuevo. Vienen la semana que viene, le informé. Quieren dar explicaciones cara a cara. Ella hizo ese ruidito con la garganta. Ese que significa que ya conoce el final de la película y está esperando pacientemente a que yo me dé cuenta. Mamá, ¿qué es lo que no me estás contando? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para aparcar un camión de mudanzas. Celia García estuvo en esa fiesta. ¿Celia? ¿Tu amiga de la parroquia? Ahora va a la clase de pilates con Victoria en Pozuelo. La sequedad en la voz de mi madre podría haber decapado el barniz de mi mesa de cocina. No sabía que no me habían invitado. Me llamó el domingo para decirme lo bien que lo había pasado y lo rica que estaba la comida. Mencionó que conoció a una mujer joven, muy profesional. Una abogada. Carmen, cree recordar. Llevaba una carpeta de piel bajo el brazo. El suelo se movió bajo mis pies. Una abogada en una fiesta de graduación, armada con una carpeta de piel. Mi madre lo repitió con énfasis, como si la carpeta fuera la pieza que encajaba el puzzle. Quizás lo era. Celia dijo que, en un momento dado, todos los adultos entraron en la casa durante una hora, continuó Martina con voz firme. Dejaron a los chicos fuera, en la terraza. Cuando volvieron a salir, Javier parecía haber recibido un golpe directo al estómago. Victoria, en cambio, se veía radiante, como si le hubiera tocado el gordo de Navidad. Me quedé mudo. Mamá, mi voz salió en un susurro cuidadoso, ¿sabes lo que tengo que preguntar? Lo sé. ¿Van a por la casa de la calle Alfonso? ¿A por el fideicomiso que dejó papá? Martina Navarro ha habitado esa casa durante más de medio siglo. Mi padre, antes de marcharse, lindó ese fondo con el esfuerzo de toda una vida. Tierras, ahorros. Esa clase de riqueza aragonesa, discreta y sin alardes, que se acumula cuando nunca presumes y jamás dejas de trabajar de sol a sol. Unas cuantas hectáreas a las afueras de Teruel y cuentas bancarias que dejarían helado a cualquiera que asumiera que solo es una anciana dulce que se pelea con el teléfono fijo. Nadie hablaba de ello, era algo permanente, como la propia casa. Hasta que alguien decidió que ya no era sagrado y empezó a trazar planes sobre un plano de Pozuelo. Marcos, dijo ella, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Victoria? El suficiente. Entonces ya sabes la respuesta. Tenía razón. La sabía perfectamente. Nunca había podido señalar exactamente qué me escocía de Victoria. Era impecable, atenta, siempre pronunciaba la palabra adecuada con el volumen preciso de una locución de radio. Pero había algo debajo. Una calma que no era paz, sino una vigilancia gélida que nada tenía que ver con la calidez familiar. Durante años, me mentí a mí mismo diciéndome que solo era el típico padre sobreprotector y receloso.
Pero las mentiras tienen las patas muy cortas, y se me acababa el camino. Voy a hacer unas llamadas, le dije a mi madre, buscando mi vieja agenda. Yo ya las he hecho, Marcos, respondió ella con una rotundidad que me heló la sangre. Y ahí estaba de nuevo ese tono. No era miedo, ni siquiera el enfado de una madre traicionada. Era algo casi parecido a la diversión, la compostura de una mujer que ha sido subestimada durante 8 décadas y ha aprendido a sacarle un provecho letal a esa ceguera ajena. Marcos, cariño, añadió, ¿cómo crees que supe que debía llamarte un jueves por la mañana? Colgó antes de que pudiera replicar. Me quedé en mi cocina de Zaragoza pensando en mi hijo, a quien crié con la esperanza de que fuera un hombre íntegro, no un títere. Pensé en Victoria, tan suave, y en esa abogada de Pozuelo con su carpeta de piel. Pensé en Mateo, cuyo éxito académico se estaba usando como camuflaje para una emboscada familiar. Y sobre todo, pensé en Martina Navarro, que ya iba 3 movimientos por delante de todos nosotros sin moverse de su cocina en Teruel. Cogí el teléfono y busqué un contacto que no usaba desde hacía 2 años. Escribí 3 palabras. Llámame. Es urgente. No sabía qué hilos estaba moviendo mi madre, pero sabía esto. Cuando Javier y Victoria aparecieran con sus sonrisas de diseño, se iban a estampar contra un muro para el que no estaban preparados. Pasaron 7 días de un silencio sepulcral, ese tipo de silencio que se usa para que la otra parte se enfríe o dude de su propia cordura. Solo recibí un mensaje de Javier. Seguimos planeando ir el jueves, papá. Sin emojis, sin una exclamación. El mensaje seco de un hombre que sigue instrucciones de un asesor legal. Esa semana bajé a Teruel el lunes. Me senté a la mesa de Martina, me bebí su terrible café descafeinado y escuché. Ella no se había quedado de brazos cruzados esperando el golpe. La mañana después de hablar con Celia García, mi madre se puso su mejor traje, condujo hasta el centro de Teruel y entró en el despacho de Elena Jiménez, una experta en sucesiones de la calle Nueva. ¿Ya conocías a Elena? Le pregunté asombrado. Llevó la herencia de los Martínez hace 2 años. Margarita habló muy bien de ella y guardé su tarjeta. Ya sabes que lo guardo todo, Marcos. Le contó a la abogada los rumores de la fiesta. Elena hizo sus propias averiguaciones y confirmó lo peor. Javier y Victoria habían contratado a un tal Daniel Puertolas en Madrid para iniciar un proceso de impugnación de la capacidad civil de Martina por supuesto deterioro cognitivo. ¿Incapacidad cognitiva? Pregunté indignado. Al parecer, soy demasiado vieja para gestionar mis tierras, dijo ella mientras removía el azúcar, lo cual es irónico, dado que fui yo quien buscó representación legal mientras mi hijo todavía intentaba asimilar la noticia en Zaragoza. El jueves, la tormenta llegó puntual. El Audi blanco de Victoria entró en mi garaje a las 14:14. Ella salió radiante, con esa sonrisa que ahora yo traducía perfectamente como: quiero lo que es tuyo. Javier, en cambio, parecía un hombre que llevaba una semana perdiendo todas las discusiones en el trayecto de Madrid a Zaragoza. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde Javier hacía sus deberes de primaria. Papá, estamos preocupados por la abuela, empezó Javier, evitando mirarme a los ojos. Tiene 81 años, Marcos, intervino Victoria con una suavidad que me dio náuseas. Está sola, gestionando activos importantes sin ninguna supervisión. El año pasado donó una suma importante a su parroquia sin consultar a nadie. Es su dinero, Victoria. Como si quiere comprarse un zoológico de gatos, respondí. Solo buscamos una estructura que la proteja, insistió ella. Miré a mi hijo y sentí una pena infinita. No era un mal tipo, era un hombre decente que había confundido un plan de negocio con una relación matrimonial. ¿Es por eso por lo que teníais a una abogada experta en sucesiones en la graduación de Mateo? Solté de golpe. El aire se congeló.
Javier se puso rígido como un poste, y la sonrisa de Victoria se tensó como una cuerda de piano a punto de romperse. ¿Quién te ha dicho eso?, preguntó ella, recuperando el control. Elena Jiménez, dije, calle Nueva, Teruel. Victoria dejó la taza con un tintineo metálico. Elena Jiménez es la abogada que mi madre contrató el lunes por la mañana, continué. ¿Quieres contarme qué había en la carpeta de piel de vuestra amiga en la fiesta, o prefieres que te cuente lo que Elena ya ha descubierto sobre vuestro abogado en Madrid, Daniel Puertolas? Javier miró a su mujer. Fue una fracción de segundo, pero bastó para confirmar mis sospechas. Él no sabía lo de la incapacitación. Él creía que estaban ordenando papeles, ella estaba planeando un asalto. Javier, ¿cuánto de esto sabías realmente?, le pregunté con suavidad. Él bajó la vista y apretó la mandíbula. El silencio fue su confesión. Estábamos protegiendo el patrimonio de Mateo, saltó Victoria, desesperada. Martina está sentada sobre activos que nos pertenecen a todos. Está sentada sobre lo que mi padre construyó para ella, le recordé. Y habéis usado la alegría de mi nieto para intentar declararla loca. Eso no es. Empezó ella. Dije levantando la mano. Aquí está lo que no entendéis. Mi madre lo sabe todo. Y mientras vosotros elegíais qué coche traer hoy, ella ya ha registrado ante notario cambios blindados en su testamento. Vuestro intento de impugnación ha nacido muerto. Aquí está lo que tenéis que entender, dije, manteniendo la voz nivelada, aunque por dentro sentía la satisfacción de quien coloca la última pieza de una trampa. Mi madre lo sabe todo. Lo supo incluso antes que yo. Mientras vosotros aún decidíais qué ropa poneros para esta reunión familiar, ella ya estaba sentada en el despacho de Elena Jiménez en Teruel. Y escuchadme bien. Elena ya no es vuestra amiga de la familia. Ahora es la guardiana de Martina. Desde el martes, cada céntimo, cada metro de tierra y cada documento patrimonial han sido blindados y registrados ante notario. Victoria abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Parecía un pez fuera del agua. No conozco los detalles exactos, continué, porque Martina me dijo, y cito textualmente. Marcos, las finanzas de una mujer son asunto suyo. Lo que sí sé es que vuestro intento de impugnación ha nacido muerto. Elena me ha confirmado que la arquitectura legal que han montado tardaríais décadas en desenredarla, y no llegaríais a ninguna parte. La cocina se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido del frigorífico. Finalmente, Javier murmuró con la voz rota. Papá. Lo siento. No le dije que estaba bien. Porque conspirar para declarar loca a tu propia madre no es algo que se despache con un lo siento. Hay una cosa más. Mateo. Javier levantó la vista, aterrado. Él no tiene ni idea de qué tipo de reunión de negocios organizasteis en mitad de su fiesta de graduación, ¿verdad? Mi hijo negó con la cabeza lentamente, hundido en la silla. Se va a enterar, sentencié. No será por mi boca, pero la verdad en esta familia siempre termina saliendo a flote. Y cuando ocurra, la factura emocional la vais a pagar vosotros, no yo. Se marcharon a las 15:41. Vi el Audi blanco alejarse por la calle con una prisa que rozaba la huida. Llamé a Martina de inmediato. ¿Cómo ha ido la función, hijo?, preguntó ella con una calma envidiable. ¿Cómo esperabas? Javier no tenía ni idea de lo de Puertolas. Estaba siguiendo un guión que no había escrito él. Ya imaginaba que mi nieto no llegaría a tanto, dijo ella, y escuché el tintineo de una cuchara. Te veo el domingo para comer. Voy a preparar un ternasco asado de los de siempre. Nada de experimentos. Martina Navarro no necesitaba gritos ni portazos. Ella te destruía con la precisión de un cirujano mientras te servía una segunda ración de patatas. El domingo a las 14,
al llegar a la calle Alfonso en Teruel, vi que el coche de Javier ya estaba aparcado. Y justo detrás, el Seat Ibiza desvencijado de Mateo, con la pegatina de la Complutense medio despegada en el cristal. Martina había invitado al chico. Fue entonces cuando asimilé la magnitud de su jugada. Había sentado a la mesa al rehén de la guerra sin avisar a los captores. Era una estratega magistral. Entré sin llamar. La atmósfera se podía cortar con un cuchillo de sierra. Javier parecía esperar una sentencia de muerte. Mateo, con sus 20 años y la energía ajena de quien cree que solo ha venido a comer gratis, miraba el móvil. Victoria estaba enfrente, recta como una vela, con una sonrisa quirúrgica que no le llegaba a los ojos. La comida fue la mayor actuación de normalidad que he presenciado. Martina sirvió el ternasco, las alcachofas y un pan casero que olía a gloria. Abuela dijo Mateo finalmente, esto está increíble. Gracias, cielo. El trabajo duro y la paciencia siempre dan sus frutos, respondió ella. La ironía era tan densa que casi se podía masticar. Entonces, Martina dejó el tenedor y dobló la servilleta con una precisión militar. Mateo, dijo amablemente, tengo algo para ti. Sacó del bolsillo de su Rebeca un sobrecolor crema, sellado con cera. Mateo lo abrió con curiosidad. Vi su rostro transformarse. De la relajación a la perplejidad y de ahí a una seriedad absoluta. Abuela. Esto es un cheque. Por una cantidad. No puede ser. Tu abuelo se dejó la piel trabajando, dijo ella simplemente, y yo he guardado cada céntimo con cabeza. Vas a terminar esa carrera y vas a empezar tu vida sin deberle nada a nadie. Así que sí, es un cheque de los de verdad. Victoria intentó intervenir, pero Martina la cortó con una mirada de acero. Hay una condición, Mateo. El dinero va directamente a una cuenta solo a tu nombre. Ni conjunta, ni familiar, ni bajo tutela. Tuya. Elena Jiménez lo dejó todo firmado el martes. El silencio en la mesa era ensordecedor. También quiero que sepáis, continuó mi madre con voz de seda, que he actualizado mi testamento. Todo ha sido reestructurado. Las tierras de Teruel, el fideicomiso y las cuentas están bajo un blindaje absoluto. Ah, y por cierto. El jueves estuve en el hospital clínico con la doctora Patricia Oz. Me hizo una evaluación cognitiva completa. Memoria, razonamiento, juicio. He aprobado con una claridad remarcable. Elena tiene el informe médico adjunto a mis últimas voluntades. La máscara de Victoria se desmoronó por completo. Se lo de Daniel Puertolas, soltó Martina. Victoria palideció. Se lo de la reunión en la fiesta. Sé exactamente qué buscabais con esa carpeta de piel. Mateo miró a su madre muy despacio. ¿Qué carpeta?, preguntó. Nadie respondió. ¿Qué reunión hubo en mi graduación que yo no viera? El tono del chico cambió. El calor del nieto desapareció, dejando paso a una frialdad que me recordó a su abuela. ¿De qué están hablando, mamá? Martina miró a su bisnieto con una ternura infinita. Pregúntale a tus padres, cielo. Creo que ha llegado el momento de que te traten como al adulto que eres. Lo que siguió fue el amargo trabajo de la honestidad forzada. Mateo no era tonto, había notado las puertas cerradas y los susurros. Cuando Javier, con la cara descompuesta, le explicó el plan para incapacitar a la abuela, Mateo no gritó. Solo miró a su madre con una expresión de decepción profunda, la de quien está reescribiendo en su cabeza toda su infancia. Usasteis mi fiesta para esto, dijo simplemente. Victoria no tuvo respuesta. A las 18:30, el Audi blanco huyó de Teruel. Mateo se quedó un rato más con Martina mientras yo fregaba los platos. Siento mucho que hicieran eso, abuela le oí decir. No pidas perdón por los pecados de otros,
Tesoro, respondió ella. Es un peso que no te toca cargar. ¿Estás bien? ¿De verdad? Tengo 81 años, Mateo. He sobrevivido a 3 recesiones, a una posguerra y a que se me hundiera el tejado en el invierno del 87. Esto ha sido solo un bache en el camino. Acompañé a Mateo a su coche entrada la noche. Abuelo Marcos. Lo del dinero es real, ¿no? Es mío. Es tuyo. Bajo llave y cerrojo. No lo malgastes. ¿Estará bien mi padre? Tendrá unas semanas de infierno, le confesé. Pero Javier no es un mal hombre, solo tomó una decisión nefasta influenciado por la persona equivocada. Se recuperará si tiene el valor de reconocerlo. ¿Y mi madre? Eso, le dije dándole una palmada en el hombro, supera mi categoría salarial. Tu abuela es increíble, ¿verdad? Siempre lo ha sido. Solo que a veces se nos olvida lo peligrosa que puede ser una Navarro cuando la subestiman. Conduje de vuelta a Zaragoza bajo el frío cielo de Aragón. La satisfacción era silenciosa, sin fuegos artificiales, pero profunda. Ver a alguien subestimar a la persona equivocada tiene un aroma especial. Habían dado por sentada la fragilidad de Martina, confundiéndola con debilidad. La analizaron legalmente mientras se comían su estofado, sin entender que ella ya les había ganado la partida antes de servir el primer plato. A las 20:22 recibí un mensaje de ella. La cena ha estado bien. El pan salió rico. Le respondí. Los has desarmado con ternasco y pan casero. A papá le habría encantado la jugada. Aparecieron los 3 puntos suspensivos durante un minuto. A él siempre le gustaron los domingos con final feliz. Pensé en mi padre, un hombre que construyó un imperio discreto y se lo dejó a la única persona en la que confiaba plenamente. Aquellos que intentaron arrebatárselo solo vieron a una anciana con un teléfono fijo, sin darse cuenta de que estaban ante una mujer que llevaba 60 años demostrando exactamente quién era. Y ese fue el único error que cometieron, el último. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.